Shut up. ¿Quién? Bien, buenas tardes a todos los televidentes y a los seguidores del canal de Taekwondo con Irán. Hoy este video es un video muy bien teórico, donde quiero que se quede bien claro relacionado con las capacidades de las que ya hemos hablado. En videos anteriores, y ahí se los dejo de tarea si quieren revisarlo, videos sobre resistencia, rapidez y fuerza, lo hemos hecho detalladamente en videos anteriores. Pueden revisarlo para que vean en qué consiste cada una de estas capacidades. Dijimos que no eran innatas y que se desarrollaban con la actividad. Pero quiero definir, teniendo en cuenta estos videos, quiero definir este conjunto de capacidades para que todo quede muy bien claro. Tenemos que decir que son capacidades condicionales. Estas son capacidades condicionales, estas que vimos. Pero quiero hacer un resumen sobre lo que existe en capacidades condicionales y lo que existe en capacidades coordinativas para que se vea bien la diferencia y podamos tener bien claro a la hora de hacer nuestro trabajo como profesores. Bien, tenemos que decir primero el concepto de capacidades condicionales. Bien, capacidades condicionales. Estas capacidades están determinadas por los factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancia en el organismo, producto del trabajo físico, y se desarrollan como resultado de la acción motriz que realiza el alumno. Quiere decir, es el intercambio, en otras palabras, ese es el concepto, pero en otras palabras, hay que decir que es el intercambio que ocurre a nivel de organismo de factores energéticos. También el intercambio de oxígeno con el organismo, etcétera, ¿no? Entonces, estas capacidades condicionales son las que ya dijimos, que eran fuerza, rapidez, resistencia y la relación. Esas son las tres básicas, pero la relación y la derivación que existen entre ellas. Como son la fuerza máxima, la fuerza rápida, la resistencia a la fuerza, la resistencia a la rapidez, la resistencia de corta duración, de media duración y de larga duración. Esto lo vimos ya, repito, en videos anteriores. Bien, entonces, resumiendo otra vez, resumen de las capacidades condicionales. ¿Cuáles son? Fuerza. De ellas también las que se derivan, que son la fuerza máxima, la fuerza rápida y la resistencia a la fuerza. Bien, entonces, rapidez. Ella como tal, rapidez. Y las que se derivan de ella. Fuerza rápida, otra vez, rapidez de traslación y resistencia a la rapidez. Y la última sería la resistencia. Bueno, la resistencia pura como tal es resistencia de corta duración, como dije, resistencia de media duración y resistencia de larga duración. Que eso tiene que ver con los tiempos. Y si quieren ver específicamente todo lo que se refiere a cada una de estas capacidades condicionales, pues ya está desarrollado en los videos anteriores. Ahí se los recomiendo. Bien, independientemente, o no independiente, sino además de estas capacidades condicionales, existen las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas no dependen de los factores energéticos. Quiere decir que no depende para desarrollar la coordinación, no depende de el intercambio de oxígeno, la respiración para su desarrollo. Explico bien, ¿no? Para desarrollar esta capacidad no depende de que yo tenga un intercambio energético. Como algo muy simple que se puede explicar es que yo pueda respirar e intercambiar oxígeno con el ambiente. De eso no depende el desarrollo de estas capacidades coordinativas. Por eso no son condicionales, porque no se condicionan a esta dependencia, sino que no dependen de ella. ¿Cuáles son las capacidades coordinativas entonces? Tenemos, por un lado, tenemos las capacidades de adaptación y cambios motrices. Adaptación y cambios motrices. Y por el otro lado tenemos las capacidades de regulación
y dirección de los movimientos. Ahora, podemos decir que son generales o básicas, especiales o complejas. Especificamos entonces mejor capacidades generales o básicas, capacidades especiales y capacidades complejas. Vamos primero a ver las capacidades generales o básicas. ¿Cuáles son ellas? Estos dos grupos que les dije ahorita. Por un lado tenemos las capacidades de adaptación y cambios motrices. Siguen siendo generales o básicas. Y por otro lado tenemos las capacidades de regulación y dirección de los movimientos, que también son generales o básicas. Bien, ¿por qué capacidad de adaptación y cambios motrices? Porque el cuerpo es capaz de adaptarse y cambiar de una actividad a la otra, ¿ok? Y en este grupo está la capacidad de anticipación. Ya habíamos hablado también en videos anteriores, cuando hablamos de la velocidad de acción y reacción, la capacidad de anticipación en taekwondo es cuando el competidor se anticipa a un ataque y hace su contraataque. Y habíamos dicho que ese contraataque, que habían 3 tipos de contraataque, que ese contraataque es contraataque con anticipación. Bueno, también es una capacidad coordinativa, además de ser un tipo de contraataque. Si recuerdan, habíamos dicho 3 contraataques: contraataque con anticipación, contraataque simultáneo y contraataque inmediato posterior. Bueno, la capacidad de anticipación, que pertenece a las coordinativas y a la vez pertenecen al grupo de las capacidades de adaptación y cambios motrices, también se relaciona con estos contraataques en el taekwondo. Bien, en este grupo podemos seguir diciendo que existe la capacidad de diferenciación de las partes del movimiento. Es cuando el alumno, el atleta, es capaz de diferenciar cada una de las partes del movimiento. Si va a ser, por ejemplo, una técnica de Tuichagi, esta técnica de Tuichagi tiene diferentes partes. Y las diferentes partes es el giro, la posición del giro, la posición de la pierna a la hora de sacarla, flexionada y extenderla, y la posición de la vista, de los brazos, del cuerpo. Tiene diferentes partes y cada una de las técnicas tiene diferentes partes. Por eso es una capacidad de diferenciar las partes del movimiento, que eso pertenece al campo coordinativo. Entonces está la capacidad de acoplamiento también en este gran grupo. Acoplamiento, ¿por qué? Porque eres capaz de acoplar el cuerpo en la acción de la técnica. Es decir, no salen los brazos de un lado para el otro, ni una pierna por un lado y otra por el otro. No, eres capaz de acoplar tu cuerpo para realizar la técnica con el movimiento que solamente tienes que hacer, sin hacer movimientos extra que conlleven a una deformación técnica. Bien, y por otro lado, en estas capacidades generales o básicas, ya dijimos este grupo, vamos a la otra parte del grupo, que es la capacidad de regulación y dirección de los movimientos. Bueno, aquí hay una capacidad de orientación. Orientación es cuando te orientas en el espacio, cuando te orientas en el tiempo para hacer la acción determinada, que es donde ocurre esta coordinación. En ese otro grupo también tenemos la capacidad de equilibrio. Lógicamente, el equilibrio es muy importante y es claramente una capacidad coordinativa. ¿Cuándo hay equilibrio? Bueno, ya saben, todos sabemos que cuando caminamos, digamos, una cuerda floja, tenemos equilibrio. Pero a la hora de hacer una patada y nos quedamos en un solo pie a la hora de hacer la patada, tenemos que tener el equilibrio para no caernos en la posición de un solo pie, ¿no? Por ponerse un ejemplo. Entonces está también la capacidad de reacción. Eso también lo vimos en la rapidez. La reacción simple, la reacción compleja. La reacción, ¿cuándo aplicamos la reacción? Cuando el contrario hace un ataque y inmediatamente yo reacciono para hacer mi contraataque. Puedo reaccionar a los tipos de contraataques que ya dijimos que existen. Y la capacidad de ritmo, tiene que haber un ritmo en el movimiento, un ritmo en el pateo, tiene que existir ese ritmo. Bueno, estas capacidades comprenden a las especiales. Son especiales. Son especiales porque son directamente relacionadas con el deporte que practicamos. Entonces, hasta aquí vemos que las capacidades generales o básicas son las capacidades de adaptación y cambios motrices,
por un lado, y por el otro, las generales o básicas también son capacidades de regulación y dirección del movimiento. Y entonces vimos las generales o básicas, ¿no? Que son esas. Entonces vimos las especiales. Las especiales vemos que son las capacidades de anticipación, por un lado, de anticipación, de diferenciación de las partes del movimiento y capacidad de acoplamiento. Son especiales. Y por el otro lado, que también son especiales, son la capacidad de orientación, que te orientas en el lugar, la capacidad de equilibrio, que ya explicamos, la capacidad de reacción y la capacidad de ritmo. Esas son las capacidades coordinativas especiales. Y tenemos una compleja, la compleja que estamos hablando de agilidad y capacidad de aprendizaje. ¿Por qué es compleja la agilidad? Porque la agilidad, cuando tú corres, digamos, sin hablar de taekwondo, cuando tú corres de un lugar a otro, tocas un punto, regresas y tocas el otro punto, es donde se ve la agilidad, porque están combinadas la rapidez con la detención de la carrera para poder tocar el punto y regresar. Entonces, esa agilidad es una capacidad compleja que, por un lado, necesitas la rapidez, pero por otro lado, necesitas aprenderla. Por eso es una capacidad de aprendizaje y por eso es compleja. Bien, estas son las capacidades coordinativas. Y ya sabemos que las capacidades coordinativas, generalmente en el taekwondo, se trabaja conjuntamente con las capacidades condicionales, porque muchas veces una depende de la otra y no se trabajan de forma aislada. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para hacer un buen trabajo. Este video es directamente para los profesores y para los alumnos, atletas, competidores que quieran saber, aprender y conocer más de todo cómo funciona el trabajo en la preparación física y en la preparación técnica, táctica del taekwondo. Bien, es el video que quería sacarles a todos, que lo vieran todos. Es todo. Me despido de ustedes sin antes agradecerles porque hayan visto hasta aquí el video. Ojalá les sirva y aprendan de esto. Los quiero mucho. Me despido de ustedes. Adiós. Bye, bye. Hasta la próxima.